¿Qué tal? Sean bienvenidos esta semana a Conecta con Valdepeñas, que por segunda edición consecutiva les presentamos este ciclo de entrevistas a los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Valdepeñas. Es ahora el turno de Ciudadanos con Juan Francisco Martín Suárez. Y a partir de ahí, pues les ofrecemos hoy un Conecta de contenido eminentemente cultural, para salirnos un poco de la rutina informativa que está marcada casi siempre en un 90% por la pandemia. Hablamos con Cristina Galán Rubio, que ha sido premiada por una obra autobiográfica por la editorial Sial. Y hablamos también con Eva María Jesús, profesora de la UNED y profesora del Instituto Bernardo Balbuena, además de miembro del colectivo cultural Orisos, sobre edificios, casas históricas, casas monumentales del municipio de Valdepeñas. Empecemos ya con todo ello. En esta nueva cita con los partidos de la oposición en Televaldepeñas tenemos a Juan Francisco Martín, representante de Ciudadanos en el Ayuntamiento. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, Elisa. Nos gustaría comenzar con su valoración de la gestión del equipo de gobierno en Valdepeñas desde que usted tomó posesión como concejal portavoz y habiendo llegado una pandemia de por medio. Bueno, realmente nosotros desde mi punto de vista creo que la situación del equipo de gobierno ha sido un poquito opaca desde que esta pandemia entró, puesto que desde el minuto uno yo personalmente me puse en contacto con Jesús para ofrecerle todo mi apoyo y tenderle mi mano para todo lo que necesitase, y ellos, bueno, en su afán de autoridad o como queramos llamarlo, pues hemos tenido alguna reunión que otra y demás con ellos, pero no hemos llegado a profundizar quizás en los temas que la oposición le veníamos pidiendo. Precisamente en ese sentido usted hablaba sobre su partido porque ha sido el único, en palabras suyas, que ha propuesto la ley y no cambiar los presupuestos en cuanto a esas ayudas que finalmente anunció Jesús Martín de más de medio millón de euros para determinados sectores y además la anulación de las tasas a la hostelería. ¿Nos puede explicar un poco mejor a qué se refiere con que han sido el único partido en ese sentido? A ver, nosotros desde que empezamos con la pandemia y empezaron todas las restricciones, pues el tema de comercio, hostelería, veníamos pidiendo las ayudas a Jesús, veníamos pidiéndole nosotros y tanto la oposición en varias ocasiones esa mesa de negociación para poner puntos sobre la mesa y llegar a acuerdos y poder ofrecer soluciones a nuestros comerciantes, y esa mesa no ha llegado. En otras ocasiones Jesús nos ha dicho que sí, que ya tuvo reuniones con las diferentes asociaciones, pero sí las tuvo con las asociaciones. Nosotros no participamos en aquella mesa. Nosotros lo que queríamos es participar en esa mesa, todos los grupos políticos, los técnicos del ayuntamiento, incluso nosotros proponíamos responsables y técnicos de la UNED, pues para diferentes sectores que se nos puedan escapar, que entre todos pudiéramos llegar a acuerdos y soluciones para todo esto. Nosotros conseguimos el compromiso de Jesús en el último pleno de presupuestos en cuanto a esa mesa, pero bueno, que a día de hoy sigue todavía sin convocar. ¿Y por qué Ciudadanos hablaba concretamente de que había que tirar de la ley para poder utilizar el remanente y no cambiar los presupuestos, como han dicho otros partidos de la oposición? Claro, porque nosotros en diferentes ocasiones le hemos dicho que teníamos un remanente de tesorería y un superávit que él tanto alaba, que hemos conseguido estos años, que lleva consiguiendo estos años, y nosotros le decíamos que se utilizase ese superávit, ese remanente de tesorería para ello. Él en diferentes ocasiones nos decía que no podía ser, y desde el equipo de la Nación, desde el Gobierno de la Nación, pues cuando suspendieron la regla de gasto, todo eso, pues ya sabemos que sí se puede utilizar, pues de una manera o de otra, pues para ayudar a nuestros comerciantes o a los perjudicados por esta pandemia. Y si esto se alargase, que esperemos que no, ¿qué otras ayudas propone Ciudadanos para que se pueda rescatar a ese tipo de sectores? Para eso queremos la mesa, porque nosotros tenemos varias propuestas ya estudiadas de incluso poder dotar a espacios públicos o a nuestros hosteleros, nuestros comerciantes, por ejemplo, de los filtros EPA, que Jesús tantas veces ha dicho que es que la OMS todavía no ha certificado la efectividad de esos filtros. Tenemos estudios a través de la Universidad de Castilla-La Mancha que sí demuestran que son efectivos, que en esos filtros se encuentra
se encuentra el COVID, se encuentra el virus. Y bueno, pues en esa serie de medidas, intentar seguir poniéndole medios a nuestros comerciantes y hosteleros pues para luchar contra esto y que no vuelvan a pues poner más restricciones que nos hagan pues de cerrar o de otra serie de cosas. Y pasando un poco ya a nivel regional, el presidente Page ya ha hablado de un posible nivel 2. ¿A su juicio es el momento de apostar por fortalecer la economía o todavía con respecto a la salud había que ser cautelosos? Hombre, yo pienso cautelosos, yo creo que ya llevamos un año y creo que todos ya somos bastante conscientes de lo que tenemos, de este virus, de esta pandemia, de cómo se propaga. Y creo que sí, que es el momento de abrir, de que la economía empiece a funcionar, puesto que al fin y al cabo somos zonas rurales, aunque seamos ya una población, una ciudad de 30.000 habitantes, pero dependemos mucho pues de gente de Madrid, de gente de Valencia, incluso de turista extranjero, que si ese turista no puede llegar, pues nos vemos abocados a una economía muy perjudicada por todo esto. En su juicio puede haber un equilibrio, ¿no?, entre las medidas sanitarias y el rescate económico. Sí, que deberíamos creo que se están poniendo todas las medidas, tanto comerciantes, servicios, todo, administración, también hay que mentarla porque también hay que reconocer que se están poniendo las medidas y con esas medidas lo que sí debemos es ponernos en funcionamiento y que volvamos a intentar a recuperar una normalidad lo antes posible. Y haciendo una radiografía de Ciudadanos como formación política, en las últimas elecciones autonómicas, que han sido las de Cataluña, se han perdido hasta 30 diputados. Eso unido al descalabro que hubo antes de que Albert Rivera saliese del partido, ¿qué opciones de futuro le deja a Ciudadanos como partido en Valdepeñas? Bueno, yo creo que Ciudadanos hoy y hace 4 o 8 años, cuando irrumpió en el panorama nacional, es más necesario que nunca. Yo creo que lo tenemos últimamente en los medios de comunicación, lo tenemos más presente con el tema del rapero o con la neonazi. Yo creo que los extremos no nos llevan a ningún sitio. Cierto y verdad que bueno, el batacazo, llamémoslo así, ha sido grande, pero Inés, dentro de este proyecto, con el nuevo proyecto de Inés, lleva un añito. Vamos a darle tiempo a que Inés haga su proyecto, ponga su gente, volvamos a centrarnos y realmente hacer ver a la gente el camino que Ciudadanos sigue, su camino por el que entró en la política nacional. Y bueno, creo que como te he dicho, Ciudadanos a día de hoy es más necesario que nunca en España, en la región y a nivel municipal también, puesto que llevamos ya 40 años de... no digamos de PP y PSOE, sino de y tú más. Aquí propone el PSOE, no le viene bien al PP, propone el PP, no le viene bien al PSOE, y es el momento de dialogar, de llegar a acuerdos por el bien de todos los españoles y poder tirar para adelante de este país y volver a hacer a España de un país potente a nivel europeo. Y en ese sentido, a nivel local, las actuaciones políticas de Ciudadanos no son las que más destacan en el municipio. ¿Ustedes se reúnen? ¿Normalmente recibe propuestas de sus compañeros para trasladar al ayuntamiento? Sí, nosotros tenemos una agrupación que gente detrás, como luego dicen, detrás de mí trabajando, me proponen, todo eso se eleva al ayuntamiento. En este sentido pues tiene que pasar antes por una comisión. Y en esas comisiones, tanto nuestras propuestas como la mayoría de las propuestas, por no decir todas de la oposición, pues con la mayoría de Jesús siempre se quedan en esa mesa. Luego las tenemos que transformar y presentarlas a pleno mediante un ruego, una pregunta, pero que, bueno, se quedan ahí, en una mera respuesta que al fin y al cabo pues no llega a ser lo que nosotros quisiéramos que fuese. ¿A su juicio están limitadas sus actuaciones como oposición por la actuación del equipo de gobierno? A ver, limitadas no, porque nosotros proponemos, ellos no nos ponen límite a que nosotros propongamos y presentemos propuestas, pero sí es cierto que sí. Luego eso no se aprueba en pleno, pues no van a ningún lado. Y de cara a 2023, ¿va a postularse otra vez como representante del partido para seguir apoyando
la vida de Valdepeñas? Es muy pronto todavía para ello. Yo lo que sí tengo claro que yo llegué a política con un objetivo que es pelear y luchar por el bien de los valdepeñeros, y de mis hijos, porque siempre lo que sí tenemos claro es que los últimos 20 años el tejido empresarial de Valdepeñas no ha crecido, y poquito a poquito, aunque nos quieran hacer ver de que no perdemos población y no perdemos y demás, poquito a poquito Valdepeñas vamos muriendo en número de habitantes, la gente tiene que salirse fuera a estudiar, tiene que irse fuera a trabajar, y lo que necesitamos es hacer a Valdepeñas la cabeza de comarca que merece ser. Vamos, de hecho, era uno de mis puntos de programa electoral, y creo que hay que luchar por ello, por hacer a Valdepeñas grande y que nuestros hijos no tengan que emigrar a otros sitios para buscarse el pan de cada día. Tendremos que esperar entonces para saberlo, si se presentan. Pues muchísimas gracias, Juan Francisco, por haber participado en estos pequeños programas que le estamos dedicando al devenir político de Valdepeñas. Muchas gracias a vosotros, y se agradece que nos concedáis estos espacios para poder hacer ver a la gente nuestros puntos de vista. Muchas gracias. Cristina Galán Rubio, autora, escritora valdepeñera, poetisa, que ustedes conocen bien, ha sido galardonada recientemente con el premio Stefan Zweig por su libro Bajo el árbol sagrado, el oficio de amar. Es un premio que se otorga a las mejores biografías y memorias de todas partes del mundo, y lo otorga la editorial Sial Pigmalión. Cristina Galán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? ¿Desde dónde me saludas, lo primero? Bueno, te saludo desde Torremolinos, Málaga. Estoy aquí desde que empezó la pandemia, bueno, con algunos saltos intermitentes, y desde aquí te saludo, desde mi pequeño apartamento de aquí de Torremolinos. Se te ve muy bien, se nota que estás en buen sitio. Bien, te quería preguntar en primer lugar, bajo el árbol sagrado, ¿qué es exactamente? ¿Qué nos cuentas? Bueno, bajo el árbol sagrado es bajo el árbol del amor, y cuento realmente, pues, en ficción, lógicamente, la biografía de mi vida, de cómo un poco pues aprendí a amar, y centrándolo en los años, en los 30 años del siglo pasado, desde los 72 y hasta la actualidad. Sobre todo, pues también con mis historias de amor, sí. Es una autobiografía, por lo que veo. ¿Tiene alguna parte de ficción, o te abres en canal y te muestras en ese ejercicio de interiorismo personal que llevas a cabo en el libro, te desvelas ante tus lectores tal cual eres por dentro? Es bastante biográfico, pero tiene, por supuesto, una parte de ficción, porque, bueno, la novela, pues lógicamente uno recrea su vida, y aunque bebe de ella, pero luego pues le da una ficción de lo que también hubiera querido ser y de lo que es, pero tiene muchísimo de realidad, está apoyada en la realidad. El premio cuenta con un jurado internacional, bastante numeroso, por cierto. No sé exactamente cuántas obras hayan concurrido. En primer lugar, ¿esto es una convocatoria de un premio literario, o es que directamente la editorial se elige entre todo lo que se está publicando y cuenta directamente contigo y te llaman? No, es un premio de la editorial, no es un premio literario convocado fuera de... Es un premio de la editorial Sial Pigmalión, que bueno, pues que lleva con él ya... Este es el segundo año, y entonces, bueno, pues que da a los libros de memorias, de biografías, que le parece interesante y que va a publicar. Y entonces este año pues me lo ha concedido a mí. Pero realmente es un premio muy reciente, porque soy la segunda afortunada en recibir este premio. ¿Cuándo se presenta y en qué sitios tienes previsto que se dé a conocer? Sí, bueno, precisamente ahora estaba intentando hablar con Javier y con Vanessa, con el Ayuntamiento de Valdepeñas,
porque ya nosotros habíamos planteado presentar la novela, ahora más con el premio, ¿no? Yo quería presentarla primero en Valdepeñas. Entonces, lo que pasa es que con la pandemia pues no ha podido ser hasta ahora. Teníamos incluso previsto haberla presentado en Valdepeñas el día 19 de este mes. Claro, se ha tenido que suspender por el confinamiento y por lo que todos sabemos, pero estamos hablando para presentarla cuanto antes. No sé si a principios del mes que viene o a lo largo del mes que viene. Luego también la voy a presentar aquí en Torremolinos, donde ya pues es mi segunda residencia y donde tengo también un grupo de escritoras que nos reunimos y tal. Entonces en el ayuntamiento, y lo voy a presentar aquí el 20 de mayo. Y también quería presentarlo en Madrid, pues no sé, estoy pendiente de presentarlo en Madrid en el Ateneo, pero todavía no tenemos fecha, también por lo mismo, por la historia de la pandemia. Cristina, estamos dando la primicia porque el libro se publica esta semana. ¿Dónde se va a poder ver? Y me imagino que tanto en librerías físicas como a través de la venta online. Sí, en principio, claro, será venta online a partir de la editorial. Ya eso, y luego pues yo, claro, en Valdepeñas tengo unas librerías donde siempre Tío Vivo, Beckett y bueno, esta de Valbuena, donde siempre pues bueno, pues llevo los libros y tal. Lo que pasa que claro, que ahora como estoy aquí, pues no sé cuándo podré hacerlo. Creo que también pues el mes que viene, sí, cuando vaya a Valdepeñas, llevaré los libros a la librería y además los llevaré para la presentación para todos aquellos que quieran comprarlo. Cristina, me voy a aventurar. ¿Este libro es consecuencia de tu encierro, de tu confinamiento particular durante esta pandemia o procede de antes? Este libro procede de antes. Este libro, bueno, yo lo empecé a escribir hace un par de años. Y entonces pues lo dejé ahí porque era muy personal y era muy para mí pues eso, tenía que trabajarlo más porque había personas vivas que lógicamente que entraban dentro de él y tenía que plantearme cómo hacía esa ficción para que no pudiera molestar a nadie, ni pudiera, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces lo dejé, pero a raíz de la pandemia, claro, he tenido muchísimo tiempo y efectivamente es cuando lo he retomado y cuando lo he sacado adelante, sí. Cristina, ¿por qué debemos de leerlo? ¿Cómo lo venderías? Bueno, yo lo vendo porque es un testimonio vivo de los últimos años de la dictadura y de la transición a la democracia, y es un testimonio de una mujer, que hay muy pocos, o sea, en este sentido, y además desde, como tú dices, desde el desgarramiento y desde las tripas y desde el corazón, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay muy poca biografía, muy poca historia de esa época y sobre todo de una mujer que habla del amor y habla de la dictadura y de todo ese tiempo, sí. Eres, qué duda cabe, una dinamizadora cultural, se te reconoce esa faceta. Has hablado hace un momento de que formas parte de un colectivo de escritoras, de mujeres escritoras, allí en esta tierra tuya de acogida, pero aquí en Valdepeñas también habías articulado, puesto en marcha un colectivo junto a Rosa Peñasco, a alguien más. ¿Ese proyecto cómo funciona? ¿En qué momento está? ¿Os seguís comunicando? Sí, nos seguimos comunicando, pero también hay dos o tres acciones que queremos hacer pues ya sabes que son 3 ejes los que tenemos: ecología, feminismo y acción cultural. Y concretamente sobre el tema de ecología, de las tierras raras, con Elena Solís, pues se quería hacer allí un encuentro para hablar de este tema que afortunadamente pues se está resolviendo y bueno, luego también para hablar de todo lo que ha pasado en la pandemia, pero
estamos en un impasse, a ver si esto se mejora un poquito y tenemos ya todo preparado para ir para allá y hacer las acciones, sí. Nos interesa tu opinión sobre un asunto muy delicado en estos días. El término libertad de expresión está diciendo en las últimas fechas, está formando parte de muchos titulares a raíz del encarcelamiento de una persona o un personaje relacionado con el rap y con unos determinados mensajes que a muy poca gente satisfacen. En primer lugar, tu opinión sobre si deberían de estar despenalizados cualquier cuestión por motivo de expresión, si alguien reúne, digamos, de méritos para estar entre rejas, y sobre todo el motivo que lo ha puesto en el candelero, las letras de este rap y una sentencia judicial. Bueno, a mí me parece que la libertad de expresión debe de primar por encima de todo y que, bueno, pues en el caso, por ejemplo, de un pretendido artista o de un artista y tal, pues hay que considerar que se puede decir, en fin, se puede decir una opinión, pero sin hacer una llamada a la acción violenta contra nadie, ni a esto, ¿no? Pues esto, a la agresión, a la agresividad y a la violencia social. Yo creo que eso no está bien. A mí no me gustan las letras de este rapero, no me parece cuanto menos, sobre todo a mí, desde el punto de vista feminista, me parece deleznable, y luego desde el punto de vista demócrata tampoco me gusta, no me gusta. Pero bueno, creo que habría que hacer una salvedad habría que hacer una ley para ver hasta dónde se puede llegar con lo de la libertad de expresión. Desde luego, nunca incitando a la agresión de una persona, a la violencia como modo de relación social y tal. A mí eso no me parece bien. La libertad de expresión como coartada no debería de funcionar. Bien, Cristina, nos alegramos mucho de volver a hablar contigo. Esperamos ese ejemplar dedicado a la redacción de Televaldepeñas y ansiamos que muy pronto podamos ver esa presentación de tu libro Bajo el árbol sagrado, el oficio de amar. Cristina, un abrazo. Sí. Un abrazo muy grande y muchas gracias a vosotros. Pronto estaremos juntos, Seguro que sí. Presentando allí el libro. Un abrazo. El conocimiento de los enclaves y de los edificios históricos catalogados y que se pueden conocer y ver en nuestra ciudad, en Valdepeñas, es motivo de inquietud para gentes con ambiciones culturales y con cierta sensibilidad, sobre todo de nuestra población, y un motivo de entretenimiento, ¿por qué no?, en tiempos en los que nos ha tocado estar en casa más de lo que hubiésemos querido. Una de las principales conocedoras del patrimonio de Valdepeñas del último tramo del siglo XIX y primero del XX, de ese tramo de 40 años, de 1880 a 1920, es Eva María Jesús Morales, profesora de Historia del Arte, profesora de Historia en el Centro Asociado a la UNED de Valdepeñas y en el Instituto Bernardo Balbuena, de origen asturiana y valdepeñera de adopción. Eva, ¿qué tal? Gracias por reincidir en este programa. Encantada. Te lo agradecemos. Encantada. Bien, tienes trazadas como una serie de rutas o guiones temáticos de inmuebles, de edificios valdepeñeros de la época que he citado, donde se registraron dos importantes repuntes económicos que trajeron consigo un importante auge también cultural y de vida social en nuestra población. Podríamos hablar de edificios que en otros tiempos albergaron bancos, albergaron casinos y albergaron pues centros de entretenimiento, cafés, teatros, etcétera. Introdúcenos. Bien, Valdepeñas a finales del siglo XIX
En la época del Sexenio Democrático, de la Restauración, vivió uno de los periodos de mayor efervescencia económica, artística y cultural, y eso dejó su impronta en el urbanismo y en la arquitectura de nuestra ciudad, como podemos observar. Llegaron en esos momentos, a finales del siglo XIX, en ese periodo decimonónico, en el que la burguesía tenía un espacio y Valdepeñas se convirtió en un escenario de una serie de reuniones y encuentros de esta clase privilegiada, de banqueros, una clase de profesiones liberales, que tuvieron sus lugares de encuentro en zonas privilegiadas de la ciudad. A finales del siglo XIX, más o menos por los años 80, empezaron a surgir en Valdepeñas una serie de casinos, círculos, se pueden llamar de las dos maneras, estaban asociados a diferentes ideologías políticas. Los más importantes, de los que todavía queda un testimonio patrimonial, serían lo que hoy en día se conoce en la calle Capitán Fillol como el Café Local, con el Ágape y el antiguo Reset. Toda esa zona es lo que fue el casino o círculo liberal, que era de ideología progresista y que tenía en esa zona, que podemos apreciar, una de las arquitecturas de raigambre modernista más interesantes de la localidad. El modernismo era el estilo artístico que todavía se ve impreso en todo ese trabajo de la madera, en todos esos muebles que todavía se han querido introducir, parte de esa restauración muy acertada, incluso unas molduras, unas hornacinas, unos estucos que aparecen en algunas zonas insospechadas de esos inmuebles anejos y que dan una idea de un edificio de doble planta, del que no se conserva para uso público el piso superior, pero que albergaría en sus años, en esos años 20, en el que tuvo mayor protagonismo, una biblioteca, un salón de baile, y en la parte baja pues tendría una escalera de acceso, otras dependencias, salones de verano, salones de invierno. Entonces estamos hablando de uno de los casinos más importantes de Valdepeñas. Enfrente del Círculo Liberal justamente había otro casino, que hoy en día es el Hotel Central. El Hotel Central también fue sede del Banco de España, pero anteriormente, hasta el año 1928, fue el Círculo de la Unión Republicana. También tenía un gran salón de baile. A través de la prensa histórica se puede ver toda esa fachada que se ha conservado. Lo que es la fachada, incluso la rejería que estaba en la parte frontal, se ha trasladado los vanos de acceso y se ha conservado lo que es la fachada de un casino, de un círculo republicano de finales del siglo XIX. Fueron esos años 80, prácticamente a finales de los años 80 se tiene constancia no solo del Círculo Liberal, también del Círculo de la Unión Republicana en ese tramo de Capitán Fillol, uno enfrente del otro, sino también en la calle Pintor Mendoza, la antigua calle Gijón, estaría la Concordia, y luego en la calle Real la Confianza, más otros tantos círculos obreros. Perdona, ¿Confianza fue posterior a la Concordia y al Casino Republicano? Los más antiguos sería la Concordia, el Círculo Liberal, y luego la Confianza más o menos es de los años 80, finales de los 80, principios de los 90. Es el mismo periodo. Perdona, competían entre sí. Tú estudias básicamente la arquitectura, sí, pero lleva inherente también el contenido y la actividad que albergaban estos centros. Sí. ¿Había competencia como centros de ocio, como luchaban por tener más o menos proyección social? Sí, de hecho quizá el que se ha conocido como el Casino de los Señoritos ha sido siempre la Confianza, también por la ubicación en la calle Real, muy cercana a la plaza. Y luego la Concordia. La Concordia también era uno de los círculos de mayor protagonismo, porque tenemos que tener en cuenta que en estos casinos estaba representada socialmente la élite de Valdepeñas. Eran lugares donde tenía lugar, cuando empezó la proyección cinematográfica, había cine, y en los periódicos aparecían anuncios de las obras que se traían de Hollywood en el cine de la Confianza. Fue interesante también la aparición del cinematógrafo, con Román Prieto, por ejemplo, en 1909, es el primer cinematógrafo al aire libre, en torno a la ermita de San Juan, pero luego aparecen pequeñas proyecciones con mucha afluencia en estos casinos. Ya digo, la Confianza y la Concordia muy importantes, y luego el Círculo Liberal tuvo que ser también un lugar de baile, porque aparece en la prensa mucha referencia
a los bailes de la concordia, a los bailes de la confianza, bailes de carnaval. Entonces sí que tenían que ser, dependiendo de la ideología política de cada casino, tenían un número reducido de socios y una serie de condiciones de acceso, y cada uno tenía pues un lugar dentro de la ciudad, pero todos están más o menos en la misma zona, en torno a la calle Gijón, Pintor Mendoza, Capitán Fillol y su conexión a través de la calle Ancha, a la que atraviesan transversalmente con el paseo de la estación. Entonces son zonas muy privilegiadas en el urbanismo de la ciudad. ¿Cómo consideras que han llegado hasta nuestros días estos edificios y cómo crees que se transmite un poco cuál fue su actividad, su origen, su contenido y su relevancia social? Bien, hoy en día, por ejemplo, en el caso de la Confianza, el haberse reconvertido en Casa de Cultura es algo muy acertado. Se ha mantenido lo que es la fachada, igual que el Círculo Republicano en el Hotel Central, o la propia fachada del café local, ¿no?, el Círculo Liberal. El haber mantenido en ese afán rehabilitador las fachadas y las estructuras de un momento en el que a nivel artístico también Valdepeñas destacó en toda la provincia, yo creo que es algo muy acertado, esa apuesta por rehabilitar y por mantener la esencia de estos lugares. Eran lugares para el encuentro, se conocían como sociedades de recreo y eran lugares para la cohesión como clase de la burguesía, y el ser casa de cultura o el ser un café, el tener todavía ese mobiliario, ¿no?, que recuerda esas columnas de fundición, todo lo que recuerda a la esencia de esa arquitectura de finales del 19, principios del 20, el movimiento ecléctico, el movimiento modernista o los historicismos, nos está trasladando a un momento en el que nos tenemos que imaginar Valdepeñas poblada de casas de las grandes familias burguesas. Algunas de ellas desgraciadamente ya no están en pie, pero el mantener al menos la fachada de estos casinos, de estos círculos, creo que nos traslada a un momento que hay que poner en valor, que es en un periodo de nuestra historia en el que Valdepeñas pudo llegar a tener más habitantes que la propia capital. Estamos hablando que a finales del siglo XIX, por esos 1890, tendría prácticamente 10.000 habitantes, lo cual para la provincia era muy importante, pero es que a principios del 20 ya tenía más de 20.000. Entonces, equiparable en tercer lugar en los años 20 después de Albacete y Toledo. ¿Y cómo en tan poco periodo de tiempo, en aproximadamente 20 años, duplica su población? Pues por el ferrocarril, es muy importante la llegada del ferrocarril en los años 60 del siglo XIX. Posteriormente, bueno, la conexión con el Trenillo, pues la traída del agua, del Moral y la conexión por Puerto Llano en 1890. Y luego también la llegada, por ejemplo, aquí del Banco de España. Es una sucursal de una entidad nacional. Además, había otros bancos, por ejemplo, el Banco Hispanoamericano, en ese mismo eje vertebrador de la calle Pintor Mendoza, donde estaban pues, los grandes hoteles, ¿no?, el Hotel Inglés, la Fonda Madrileña. O sea, tenemos que imaginar la calle Pintor Mendoza como una de las calles más emblemáticas, y luego también todos estos edificios, ¿no?, que nos están hablando de un momento de gran efervescencia cultural y que eran un atractivo para ubicarse pues, grandes personalidades que luego van a tener también, no solo en el mundo del vino, sino también en el mundo político, una representación. Pues muchos de ellos son diputados a Cortes, ¿no? Son familias que aunan la política, la economía, y que, atraídos por todo el negocio del vino y todo el comercio con Madrid a través del ferrocarril, pues están formando una ciudad con una epidermis de moda, ¿no? Estamos hablando de la moda de las casas que se estaban haciendo en Barcelona con Gaudí, ¿no?, en finales del 19. Estamos hablando de grandes mansiones y casas palacio, estamos hablando de familias con un gran poder adquisitivo, estamos hablando de la Banca Cruz, estamos hablando de los Izarra, estamos hablando de personalidades como los Ugarte, ¿no?, que van a estar en las bilbaínas y que van a traer negocios de La Rioja, ¿no? Estamos hablando de que Valdepeñas empieza a tomar nombre a nivel nacional y aparece en grandes exposiciones y recibiendo vinos, grandes bodegueros y cosecheros de la localidad. Hablamos ahora, si te parece, del importante e interesante camino o capítulo de las casas, de los edificios que han albergado bodegas históricas, pero me interesa detenerme en otro importante edificio y muy actual, que tú conoces bien, que es la UNED, que fue también sede del Banco de España. Muchas décadas después albergó los juzgados
en un periodo transitorio entre que el juzgado antiguo de la calle del Paseo de la Estación se transforma en el nuevo edificio de los ladrillos, que conocemos también popularmente, albergó los juzgados. Y posteriormente, a partir de 1979, la universidad. Bien, el Banco de España, como comentaba, pues es la gran revolución, el gran atractivo, ¿no?, que tiene para Valdepeñas que una sucursal de una entidad de esas características llegue aquí. Tuvo mucho que ver la banca local, el edificio, la sede antigua antes de en 1928, fue el antiguo Círculo Republicano, está documentado hemerográficamente, que en el mes de septiembre de 1928 se establece en ese antiguo salón del Círculo Republicano la sede financiera, las oficinas del Banco de España, ¿no? Contaba con teléfono, empieza a llegar el teléfono, empieza a llegar pues una serie de novedades de la modernidad y de la industrialización. Y después de tener su sede inicial en esa zona, en una zona de casinos, una zona importante, se va a trasladar a la nueva obra ya de la época de mediados del siglo XX, que va a ser la actual sede de la UNED. Es un edificio exento y es un edificio de unas características arquitectónicas ya del siglo XX, con un carácter clasicista, pero del siglo XX. Y además de lo que es el Banco de España, pues teníamos aquí otras entidades. Estaba el Banco Manchego, el Banco Español de Crédito, que estaba cerca de la zona del Paseo de la Estación, donde está actualmente la Casa de las Telas, muy cerquita. El Banco Manchego, que también tiene mucha influencia en él, esa familia de las bilbaínas. Todo estaba vinculado. Las grandes familias cosecheras son inversores financieros, prestamistas bancarios arrendan edificios donde se instalan entidades financieras. Es una élite con una vocación casi humanista en ese sentido amplio de gran cantidad de negocios y de vocaciones, y que van a hacer de Valdepeñas una ciudad no solo del vino, también de los negocios, pero muy bien comunicada con la capital, con una vocación expansiva que va a hacer de la arquitectura la mejor impronta y seña de identidad de este florecimiento. Esa época que era, bueno, estaba marcada y presidida por el florecimiento del negocio del vino, etapa previa a la filoxera, la emasión de la filoxera, pues encontramos múltiples vestigios, pero los más paradigmáticos quizás que sean, por un lado, la bodega de los Llanos en la calle, en la zona castiza que conocemos como la Puerta del Sol de Valdepeñas, sí, en la calle Castellanos, y en el Paseo de la Estación, evidentemente, las bilbaínas, que tenían como punto genuino y único y exclusivo el estar conectado, tener hilo directo con la estación de ferrocarril. Hablábamos de la familia Ugarte, de Santiago Ugarte, que va a tener una importancia también a nivel financiero. Era una familia de origen septentrional que acude aquí a ver las potencialidades que tenía Valdepeñas para el mercado del vino e instala aquí una de las arquitecturas para mí más curiosas a nivel doméstico, que es la gran mansión de estilo victoriano, casi con esa escalera de doble acceso que está anexa a las bodegas bilbaínas. Esa casa a mí me parece algo increíble, es un estilo, ya digo, procedente del mundo victoriano inglés, y que tenga su sede aquí, ya digo, es una familia que viene del norte, me parece muy curioso. Y luego ese acceso que comentas, directo, con lo que para la salida de los bocoyes, los toneles, con el tren del vino, ¿no?, el tren que comunicaba con Madrid. En esa zona del Paseo de la Estación había más bodegas, pues los Tarancón, que luego se van a trasladar a la calle Torrecilla, enfrente del antiguo asilo. Es una zona privilegiada, es una zona de grandes familias de cosecheros y exportadores. Además de lo que es el Paseo de la Estación, hay otros núcleos neurálgicos en la población relacionados con el vino, más desconocidos pero muy curiosos porque han dejado su huella en la arquitectura. A mí me interesa especialmente en la zona que has comentado de la Puerta del Sol, porque ahí donde está la bodega de los Llanos, que estaba vinculada, por ejemplo, con Miguel Calatayud, Caravantes, con Caravantes. El Calatayud es otra bodega muy interesante de hoy en día. Entonces, Miguel Caravantes tenía ahí una importante bodega que tuvo premios a nivel nacional en la Exposición Nacional del Vino en los años 70 del siglo XIX, tuvo una medalla de honor, y luego, bueno, tiene una ascendencia en Ramón y Andrés Caravantes, es una familia muy importante a nivel del comercio del vino con Madrid. Pues ahí tenemos también muy acertado su reconversión a hostelería de la bodega de los Llanos, ¿no?, relacionada con los Caravantes. Y en esa misma zona de la Puerta del Sol, comunicada la calle Castellanos con la calle San Marcos, ahí hay una casa que cada vez que pasamos por ahí pues se nos pasa desapercibido, ¿no?, pero esa casa
era la de la viuda e hijos de Tomás López Tello. Esos bodegueros fueron de los más importantes de Valdepeñas. En algunas fuentes se dice que esa casa, la de Tomás, el fundador, tiene un origen en 1840 y en otras fuentes en los años 70. Los años 70 es el momento también de las bodegas de Caravantes y compañía, el año 75, entonces no sería arriesgado decir que por los años 70 comienzan esas grandes casas, bodega, a tener su mayor protagonismo y luego se desarrollarán más o menos coincidiendo con la época de los casinos, ¿no? Los años 80 y 90. Entonces coinciden una serie de factores, ¿no? de esos años como una bisagra que va a explicar el crecimiento de la localidad. Y esa casa, si apreciamos, eso es, por ejemplo, la comparamos con la Casa de las Telas, en el Paseo de la Estación tiene una tipología muy parecida. Tiene un gran balcón central con unas cristaleras, el trabajo del hierro, el vidrio, la arquitectura del hierro y el cristal, pero con esas formas curvilíneas del modernismo, esos grandes arcos rebajados de piedra berroqueña en las portadas emblemáticas y esos vanos simétricos con grandes rejerías y esos patios con columnas de fundición, todo parece presagiar que estamos hablando de familias que utilizan el arte como un mecanismo para la promoción social, porque era la casa central, así aparece en la prensa. Estoy ahora mismo pensando, imaginándome a multitud de valdepeñeros viendo el programa y situándose mentalmente en el sitio exacto, en el clave exacto. Para dar alguna pista, estaríamos hablando de la confluencia de la calle Cruces con la calle Castellanos y la calle San Marcos, exacto, justo en el entorno de la frutería. Sí, hace chaflán, sí. Y es una casa, pues eso, ahora mismo está en venta, pero lo que es su fachada es una fachada de finales del siglo XIX, sin duda. Entonces, también por poner en valor la gran arquitectura que tenemos en Valdepeñas de esos años, desconocida, pero quizá es interesante pues poder deleitarnos al caminar por nuestras calles y ver los vestigios de lo que fue. De la misma familia de los López Tello, un hermano de Tomás, Pedro López Tello, tuvo también en la calle Ancha una de las casas también de las que aparece mayor recuerdo en las postales de principios del siglo XX, la casa de Pedro López Tello, de Pedro Tello. Estaría donde hoy en día ocupa el solar el Banco Bilbao Vizcaya, el BBVA, más o menos haciendo chaflán y coincidiendo precisamente con la arteria de Capitán Fillol, donde están los casinos y que conecta con ese Banco Español de Crédito, la Casa de las Telas y el Paseo de la Estación. Todo es ese vínculo de la sociedad financiera, de la sociedad cosechera, de las grandes casas, porque la casa de Pedro Tello también era una casa de 1906 y que también recuerda un poco ese espíritu historicista de principios del siglo XX, con una gran montera y un gran mirador en chaflán que aparece en todas las postales de ese momento y que te da una perspectiva de la calle Ancha como una casa señorial, del carácter de los Cruz o de los Izarra. Seguimos, si te parece, calle abajo, en dirección a la Plaza de España y nos encontramos con otro edificio abundante, rico en historia y con sucesivas etapas, porque tiene sucesivos usos. La antigua comisaría, actual Centro de Innovación y Formación del Ayuntamiento de Valdepeñas. Bien, esa casa también es un gran ejemplo de esta arquitectura de finales del XIX. Hay un año que marca su historia, que es 1894, en un solar relacionado con los castellanos, de hecho da nombre a la calle, igual que la calle Gijón, calle Pintor Mendoza por la presencia de los Gijón, la calle Castellanos por la familia Castellanos, el bachiller Castellanos desde finales del siglo XVIII tiene ese solar, pero a finales del siglo XIX se construye una casa ex novo dentro de la estética decimonónica, ¿no? De esa estética ecléctica con elementos como esas pilastras clasicistas, y estamos hablando de un patio también con columnas de fundición en torno al cual se estructuran las habitaciones, unos paramentos murales estucados con unos estucos de gran calidad, un zaguán, o sea, es la estructura de una casa del siglo XIX, 1894. Y es en ese momento cuando, anexo a la casa, la familia Castellanos, Santa María, es un matrimonio, son los que van a hacer un oratorio privado, que es lo que hoy se conoce como la Capilla del Cristo de Burgos, porque ahí había un lienzo dedicado a este crucificado que ha pasado también a la iglesia, ha estado un tiempo también en la capilla de la iglesia, y que el hecho de que una casa de los castellanos, vasco, gallego, Santa María, porque hay una vinculación ahí de esas familias, tenga un oratorio privado donde hacía parada
algunas del corpus o algunas procesiones tenía indulgencias. Nos está hablando de una familia muy importante, y el hecho de que hoy se ha reconvertido en un centro de desarrollo empresarial, yo creo que también es una labor muy acertada. Hay que volver a dar vida, hay que dar una revitalización a esas grandes arquitecturas que hicieron de Valdepeñas eco de la prosperidad en la provincia en esta época floreciente, y que sigan en pie con un nuevo uso, un lugar para el encuentro, que era lo que pretendían esta familia de los castellanos, ¿no? De los Santa María, un lugar para que la gente se regocije y se deleite en esas arquitecturas modernas para la época, y para nosotros tan evocadoras. Creo que es algo digno de puesta en valor. Y de nuevo la pregunta, ese edificio fue completamente remozado, completamente restaurado ya en el siglo XXI, a partir del año 2003-2004. ¿Tu opinión al respecto de esta recuperación? A mí me parece que es una restauración bastante acertada. Creo que se han mantenido los estucos, se han mantenido las columnas de fundición, la fachada está muy bien restaurada. Me parece que es una obra que cumple todas las expectativas de lo que debe ser un edificio abierto al público de Valdepeñas y con una funcionalidad como es el desarrollo y el emprendimiento, y creo que en esa línea pues se están haciendo las cosas respetando el patrimonio, poniéndolo en valor y dándole una nueva utilidad. De esta época casi envidiable que estás citando, ese periodo de 40 años, de 1880 a 1920, ¿hasta cuándo entiendes que duró la pujanza y el impulso, la inercia de esa época floreciente y económicamente muy optimista, muy favorable? Pues bien, por ejemplo, grandes hitos de ese momento fueron, hablábamos del adoquinado, ¿no? del asfaltado, por ejemplo, del Paseo de la Estación, es más o menos el año 11, 12, se están asfaltando con basalto las calles, pero luego, por ejemplo, el año 25 fue el mercado, el año 26 es la Sociedad de Aguas Potables de Valdepeñas, con el proyecto de Dupuy de Lom del año 24, que es el que tenía el nombre de la actual calle Mediodía. Tenemos también un proyecto de alcantarillado que se está pidiendo en el año 28, y ese alumbrado público que fue en 1898. Es curioso el tema del alumbrado porque en el verano, en la feria del año 92, se hizo un primer conato de alumbrado en la plaza, y que luego pues se puso el alumbrado definitivo. Eso ya se hizo a finales del 19. En la primera década del 20 se hace el adoquinado, y a lo largo de los años 20, esa Belle Époque, esos felices años 20 para Valdepeñas, la traída de agua, la electricidad, con una oficina para la hidroeléctrica industrial con la de Telefónica en la calle Ancha, y bueno, la llegada de ese nuevo edificio, ¿no? que se está poniendo en funcionamiento para el Banco de España. Ese año 28, por ejemplo, es muy importante, pero quizá por la llegada de la Guerra Civil, en el año 36, ya se empieza a agotar. Hay muchas familias que desgraciadamente ven su destino truncado en ese episodio, en esa contienda. Por ejemplo, los Pedro Tello, todos los hijos de esa familia numerosa, esos 5 varones que tenían sus casas abiertas a la calle Ancha, pues murieron durante la Guerra Civil, igual que el cosechero, el gran exportador de anisados. Entonces ahí empezó ya el declive, y luego pues fue muy difícil la recuperación en la posguerra. Se dieron nuevos usos a espacios que tuvieron una función diferente, ¿no? Y bueno, pues ahí comenzó en los años 30 todo ese declive que se había iniciado a finales del siglo XIX, truncado pues un conflicto bélico. Evidentemente toda esta época que comentas también tiene su paralelamente periodo de progreso urbanístico, se desarrolla urbanísticamente, no ya en cuanto a servicios, sino en cuanto a fisonomía urbana. Por ejemplo, el Paseo de la Estación viene a ser también de finales del siglo XIX, principios del XX. En la prensa histórica aparece, en 1893, aproximadamente 94, aparece una mención a la necesidad de sanear ese paseo que conectaba con el ferrocarril. El ferrocarril llega aquí en el año 61, la MZA, y luego en los 90 es cuando ya se establece y se consolida el trenillo. Entonces es importante crear un paseo saneado, un paseo bien adoquinado, con un templete de la música, con un lugar para el paseo de la burguesía,
y esa inquietud ya se ve a finales del 19 y se consolida a principios del 20. En torno a lo que es el paseo de la estación va a generarse esa zona financiera de la calle Capitán Fillol, donde están los casinos y donde están los bancos, el Español de Crédito y el Banco de España, y luego está la calle Ancha, donde hay transversalmente, corta los dos tramos de lo que sería Capitán Fillol y la calle Gijón, la calle Pintor Mendoza. La calle Ancha tiene pues, las grandes entidades financieras, la Banca Cruz, la Casa de los Izarra, la bodega de los Pedro Tello, y luego a través de la calle Pintor Mendoza, donde están pues, otras sedes financieras. La calle Escuelas también va a ser muy importante, con el Banco Manchego, con la droguería Siglo XXI, que todavía sigue ahí su fachada, con esos hoteles, el Hotel La Paloma, o sea, toda esa zona que conecta a través del Paseo de la Estación con lo que es la calle Real y la plaza, es la zona que se va a urbanizar en el siglo XIX. Finalmente, y si me permite, damos un salto hacia atrás de unos 200 años y nos vamos a la casa de los Vasco, sí, en la calle Real, y lo citamos. Nos salimos del guión cronológico que teníamos establecido, pero nos detenemos en ese enclave, en ese sitio, porque está de actualidad, sigue estando de actualidad por su total adquisición en el año pasado por parte del Ayuntamiento de Valdepeñas, que ya había adquirido una parte en años anteriores. Tu opinión sobre ese edificio, sobre el estado al que ha llegado en nuestros días y sobre el uso más adecuado que debería de tener según tu punto de vista. Bien, yo, bueno, en cuanto a los usos, creo que es decisión del Ayuntamiento. El uso más adecuado siempre va a ser acertada. Propuestas. Siempre va a ser acertada esa decisión que adopten, y en cualquier caso el hecho de haberlo adquirido y de darle una utilidad ya es algo importante, ¿no? Creo que es una de las casas solariegas más interesantes de Valdepeñas, y yo tengo el corazón puesto ahí, ¿no? Porque la veo mucho y me parece una de las casas más bonitas. Nos recuerda a lo que era Infantes o Almagro en el siglo XVI y XVII, esa edad moderna en la que esa familia Vasco, que es una familia muy importante hasta el siglo XVIII, y hemos hablado de ella en la calle Castellanos, cómo se vincula a los Santa María y a los castellanos. Todos son grandes familias que vienen del siglo XVI. Y de hecho esa casa conserva toda la esencia de una casa renacentista de principios del barroco, entre finales del XVI, principios del XVII, con un oratorio privado también, con un patio de columna toscana, un patio porticado con galería, un zaguán en codo, esa estructura que tiene incluso en sus rejerías el emblema de la Orden de Calatrava, ese gran trabajo de la rejería, ese gran trabajo del tapial con un paramento toledano, ¿no?, enmarcado en ladrillo, ese gran patio, la pureza de sus columnas en el interior, todo en ello es un detalle, todo en ello es un cofrecito de un tesoro que merece la pena preservar y que sé que el Ayuntamiento lo va a hacer muy bien. Y que hasta a punto de amenazar ruina y sin el punto. ¿Hay más vestigios de testigos en ladrillo o en arquitectura del siglo de oro? A ver, en Valdepeñas, lo que sería toda la zona en torno a la calle Real es una zona de ese momento. Igual que hemos dicho que Pintor Mendoza, Capitán Fillol, la calle Ancha sería más del 19, Paso de la Estación, toda la zona que comunicaba la plaza con la calle Real y toda esa zona, la zona más alta de Valdepeñas, es una zona de la Edad Moderna. Entonces ahí pues tenemos el Museo Municipal, que también era una casa solariega, y toda esa zona sería más o menos de los siglos XVI y XVII. Pues muy agradecido, y nos faltaría programa para seguir hablando de los puntos de interés histórico de Valdepeñas en épocas anteriores. Eva María Jesús, profesora de Historia del Arte, pues te agradecemos. Bueno, no hemos citado tu pertenencia también, que eres también uno de los principales impulsos y pilares de la Asociación para la Investigación Histórica Cultural Orisos de Valdepeñas, de la que estás también ahí empujando, ¿verdad? Me siento muy orgullosa porque se está haciendo una labor importante de todos mis compañeros de difusión del patrimonio a través de bueno, pues distintas perspectivas en distintos periodos, y creo que es importante, y todos los de esta asociación estamos de acuerdo en impulsar, en defender, en ayudar, en arrimar el hombro lo que haga falta para que se conozca lo que es, lo que fue y lo que seguirá siendo Valdepeñas en honor a su historia. Pues te emplazamos a futuras visitas donde seguiremos hablando de la historia en pie de la Valdepeñas de épocas anteriores. Muchas gracias, Eva. A vosotros.